Muy buenos días, hermanos, qué bendición podernos ver nuevamente. Quiero saludarlos, dar una bendición para cada uno de ustedes en este nuevo día, esta nueva oportunidad que Dios nos da de podernos ver. Los saludo a todos los hermanos de la Iglesia Cristiana Manifestación al Mundo. Soy el pastor Nelson Bernate desde la ciudad de Cali y espero que esta palabra sea una palabra de vida para cada uno de ustedes. Señor, entrego este tiempo nuevamente delante de ti, creyendo, bendito Dios, en el poder de tu palabra, que tu Santo Espíritu hoy nos guía y nos direcciona a toda palabra buena que viene para nosotros, a toda justicia y en toda verdad. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor. Amén. Qué bien, hermanos. Hemos estado hablando algunos temas bien interesantes de cómo Dios nos cuida, de cómo Dios nos sostiene. Y esto ya lo sabemos porque hay promesa de parte de Dios para cada uno de nosotros, que Él en tiempos difíciles nos cuida. Y la palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero hoy quiero que toquemos un tema que vamos a empezar a mirar varios apuntes de un tema bien interesante, y el tema de hoy se llama entender los últimos tiempos. Cuando la iglesia de Dios, cuando el pueblo no entiende los últimos tiempos, pasa más trabajos, pero cuando vamos entendiendo los últimos tiempos, porque vamos siendo alineados con lo que Dios quiere para nosotros, entonces la iglesia está en el momento preciso para hacer lo que Dios va pidiendo, lo que Dios va esperando y demanda para nosotros como iglesia en estos últimos tiempos. El tema de hoy, entender los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que llegará el día, que habrá clamor de trompeta. Por eso, entendiendo los últimos tiempos, debe de ser nuestra voz entendible al resto del pueblo, al mundo y a todas las naciones. El sonido de la trompeta no debe de ser incierto, debe de ser preciso para los últimos tiempos, que era lo que hacía y lo que ocurría en el tiempo del pueblo en Egipto, y más que en Egipto, en el desierto, que cada vez que había una reunión, cada vez que había un evento, había un toque de trompeta específico para cada momento que iba a ocurrir o para cada evento que estaba por acontecer en reunión, en entender si era guerra, si era para congregarse, para diferentes aspectos que ellos lo hacían. Dice la palabra del Señor en la primera carta de la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 51 y 50 del capítulo 15, dice así, primera de Corintios 15, versículo 50 y 51. Dice, y aquí os digo este misterio, no todos durmieron, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. No podemos desconocer que estamos en los últimos tiempos. No podemos desconocer como iglesia que el Señor nos está dando una oportunidad, como se acostumbra a decir en algunos vehículos, de repotenciarnos en entender los últimos tiempos. Pero también quiero que leamos en Filipenses capítulo 3, el versículo 21, y dice la palabra del Señor así, cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y les estoy hablando del tiempo en que el Señor vendrá por su iglesia.
Y hay unos eventos bien interesantes, proféticos muy grandes. Todos los eventos que Dios da en profecía son grandes, pero hay unos muy grandes que ya se cumplió uno. Ya se cumplió uno de estos eventos proféticos. Y el primer evento profético bien grande que se cumplió es el de la primera venida de Cristo. Y lo sabemos, dividió la historia de la humanidad cuando el Señor Jesucristo vino, y por eso decimos antes de Cristo y después de Cristo. Y el calendario, muchas cosas cambiaron, y cuando lees cualquier literatura te das cuenta y te da referencia antes de Cristo, después de Cristo. Y vino un nuevo tiempo, una nueva era, pero una nueva oportunidad para la iglesia. El segundo evento será la segunda venida de Cristo. Ese es el siguiente evento bien grande, profético también, que se dará de los dos eventos. Pero en medio de estos dos grandes eventos hay algo bien interesante que le ocurrirá a la iglesia de Cristo, y es de lo que hoy quiero que hablemos un poco, que es el rapto de la iglesia de Cristo. El Señor va a venir por los santos. Estamos en una antesala de situaciones que se está dando todo para que las cosas sean más difíciles. Hoy estamos en un tiempo de cuarentena en muchos países. Se creía que era por 15, 20 días, pero en realidad muchos países estamos llegando a los 40 días, como su nombre lo dice, cuarentena. Y es el antesala, vuelvo y les digo, de cantidad de cosas que han de venir, hermano, de situaciones difíciles. Por eso como iglesia debemos de estar entendidos en estos tiempos. Más que estar inquietos por nuestro sostenimiento, Dios es fiel y Él suple todo. Es estar preparándonos, no inquietos, sino preparándonos. No desapercibidos, sino entendidos de que vienen cosas difíciles. Ahora usted me dirá, pero si el Señor nos va a llevar antes de que ocurra todo esto tan difícil, ¿para qué se habla tanto? Claro, porque es que el Señor nos advierte y nos muestra todo lo difícil que va a ser, todo lo complicado que va a ser cuando llegue el anticristo, todas las situaciones que van a padecer, todo lo que se tiene que vivir, el caos, la situación tan complicada que ocurrirá. Entonces, antes de lo más complicado, viene el Señor y levanta su iglesia. Y luego de eso viene el anticristo. La palabra habla de los 7 años, 3 años y medio, 42 meses de una forma, otros 42 meses de otra forma, que 42 meses son 3 años y medio. Y yo me lo preguntaba, decía, pero ¿por qué se habla tanto de esto? Porque el Señor debe hacernos conscientes que su pueblo ya no va a estar. Debe de hacernos conscientes, y tenemos que ser conscientes que para esto ya no vamos a estar. Y deseamos que muchos se puedan levantar con nosotros. Si vamos a estar en ese gran evento, en esa maravillosa oportunidad de ser levantados como iglesia. El Señor dice que Él viene por sus santos, que hay un levantamiento de su iglesia por sus santos, que se le llama el rapto de la iglesia. Yo no quiero estar en ese tiempo, pero antes de que todo esto llegue, de que seamos levantados como iglesia, vamos a estar pasando situaciones. Vamos a estar pasando cosas difíciles. Por eso lo que estamos viendo ahora de la pandemia, esto es principio de dolores. Pero cuando lleguen los más fuertes como iglesia, no vamos a estar. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Ustedes también pueden buscar allí en sus casitas donde están. Buscan también Primera de Tesalonicenses. El versículo 4, el verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y dice con voz de arcángel, con voz de mando, el Señor mismo
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Y se habla de la segunda venida de Cristo, pero también se habla del rapto. Cuando les dije que estamos entendiendo los últimos tiempos, no les estoy dando un cuadro específico del orden escatológico. Más que es entender teológicamente esos últimos tiempos y tener todo el cuadro, todo el esquema, que lo tenemos como iglesia, debemos de tenerlo y entenderlo, es entender los últimos tiempos para prepararnos. ¿Cuál es el objetivo de Dios? El propósito de Dios con esto que está ocurriendo, porque Él lo ha permitido. Dios lo ha permitido. Podemos ver que videos que aún la tierra lo necesitaba. Ayer mi esposa me mostraba una playa hermosa, pero de lo que se me hizo más hermoso de la playa fue ver una vaca ahí como hasta la mitad o un poquito menos de la mitad su cuerpo ahí paseando en la playa. Así como la tierra está reactivándose en algunas cosas, repotenciándose, así nosotros como iglesia debemos de entender para repotenciarnos, para estar buscando más de Dios, para estar más convencidos de lo que Él tiene, para estar más unánimes en oración, en búsqueda al Señor, pensando a quién le compartimos, aprovechando estos medios, aprovechando todo lo que podemos hacer. Y ahora sí que deseamos tener a personas a nuestro lado para compartirle. ¿A ustedes les ha pasado? A mí me ha pasado. Y he dicho, tuviera alguien a mi lado para compartirle, de poderlo saludar, darle la mano, abrazarlo. Porque el Señor y el Espíritu Santo nos está hablando. Que cuando lo podamos hacer, no vamos a desaprovechar la oportunidad. Amén. No vamos a desaprovechar la oportunidad. Entonces vendrá Dios por su iglesia. Y cuando el Señor venga por su iglesia en el tiempo del rapto, vamos a tener unas recompensas. Vamos a tener unas recompensas. Vamos a tener también una reunión en el reino de los cielos. Pero esto es maravilloso saberlo y entenderlo, no solo para nosotros, sino para poderlo transmitir a otras personas, para llevar ese evangelio de vida, ese evangelio de que te sostiene no solo aquí, un rato que vivimos aquí en esta tierra, sino que te sostiene y nos lleva a lo eternal. Amén. Nos lleva a lo eternal. Hay que entender los últimos tiempos para entender y valorar la obra del Señor Jesucristo en la cruz y verla para nosotros, para nuestra familia, aplicarla en nosotros, en nuestra familia, y poder llevar a muchos a la gloria de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. El primer punto que vimos acerca del rapto es que Él viene por sus santos. Aquí lo leímos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 16 y 17, que viene, que el pueblo de Dios tiene un oído atento. Cuando suenen las trompetas, estamos atentos. Cuando suene la trompeta, dice la palabra del Señor lo que leímos ahora, que vendrá con sonido de trompeta. Que vendrá con sonido de trompeta. Amén. Que vendrá con sonido de trompeta. Que Él viene con un sonido de trompeta para cada uno de nosotros. Que Él viene y nosotros vamos a oír. Ahora estamos con nuestros oídos más atentos. Yo creo que ustedes no tienen sus oídos atentos solo para estar escuchando lo que está ocurriendo, sus oídos físicos, sino también sus oídos, su oído espiritual. Y vendrá, dice la palabra, que viene el rapto para sus santos, que Cristo viene por su iglesia
Esa no es la segunda venida. Ese es un momento en que el Señor nos va a levantar, pero allá habrá una recompensa para los santos. Amén. Hay una recompensa para los santos y esto es maravilloso. Cuando uno lee estos textos, uno se alegra, uno dice, entiendo a Pablo cuando decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, pero los demás, nuestros seres queridos que no conocen del Señor, ¿qué pasa con los demás? También ellos pueden estar allá para tener una recompensa como santos. Dice 1 Corintios 3, el versículo 13, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque en el día la declarará, pues por el juego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el juego, la probará. Allá va a haber una recompensa, que es lo que hemos hablado en otras ocasiones, de la recompensa, de la gerencia, de las coronas. Todo eso es maravilloso y lo vamos a tener en el reino de los cielos. Pero cuando estamos entendiendo los últimos tiempos, cuando estamos entendiendo esto que estamos viviendo, es para tener claridad de lo que es el reino de los cielos, para hacer un trabajo, para hacer una obra. Ayer les enviaba a los hermanos de la iglesia que debemos de aprovechar este COVID-19 para discipular, para ayudar a la edificación del cuerpo de Cristo, que es un objetivo de lo que el Señor Jesucristo vino a establecer. Él vino a establecer discípulos y es la oportunidad de poderlo hacer, hermanos. No esperemos más, entendámoslo de la buena forma y practiquémoslo. Amén. Cuando el Señor venga por sus santos, leímos que allá habrá una recompensa. El Señor va a ver lo que hemos hecho, la obra de cada uno. Y dice la palabra de Dios que los que hemos hecho trabajo en la obra y los que hacemos trabajo en la obra, Dios nos ve de otra forma. Aquí en la tierra, cuanto más en el reino de los cielos. Por eso, para esa recompensa que vamos a tener en el reino de los cielos, tenemos ahora la oportunidad de hacer el trabajo para el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos está establecido. El Señor Jesucristo vino hace 2000 o más años y lo estableció. Y dijo todo esto que iba a ocurrir, todo esto que está ocurriendo. En el Antiguo Testamento vemos profecías de Daniel que se cumplieron en un periodo de tiempo, en el mismo Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y otras para cumplirse en estos tiempos. Es serio, hermanos, que debemos de entender los últimos tiempos que estamos viviendo. El mundo no volverá a ser lo mismo después de que pase todo esto. Se dice y se cree que vendrán otras situaciones, otras cosas de aislamiento. Saben que en este momento hay más de 180 países aislados, en cuarentena, en aislamiento. Y en esa cantidad de esos 180 países en aislamiento, millones y millones de cristianos, de iglesia de Dios, están entendiendo que debemos de prepararnos para la otra etapa. Debemos de prepararnos para la otra etapa. Que no nos ocurra lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Que el Señor, uno de los objetivos de tenerlos los 40 años era para que esa generación que había salido de Egipto con una mente limitada, con una mente de no entender, no entrar a la tierra prometida. Hoy en la ola redentora de Cristo vamos a pasar a esa maravillosa ciudad del reino de los cielos, al trono de los cielos. Vamos a llegar al trono de los cielos, pero entendamos que no seamos de la generación que Dios dijo, no lo han entendido, no van a pasar, no van a llegar a pasar el Jordán para llegar a la tierra prometida, porque ahora tenemos unos grandes beneficios y una gran oportunidad. Ahora el Señor tiene todo dispuesto con la obra de Cristo,
con su palabra, en entender los últimos tiempos, que es para nosotros una realidad el reino de los cielos. Amén. Que es una realidad para nosotros el reino de los cielos, pero es entender. La palabra de Dios habla en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones y dice que el pueblo entendió porque le faltó conocimiento. Aprovechemos, hermanos, estos tiempos de quietud para estar alineados con lo que Dios quiere en estos tiempos. Otro beneficio de estar en el reino de los cielos, cuando el Señor viene por su iglesia, es que estemos que vamos a estar también en la reunión de los santos, el tercer punto. Y veámoslo en Apocalipsis, capítulo 21, Apocalipsis 21, del 3 al 4, y dice: y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estos son los beneficios que tendremos cuando estemos en el reino de los cielos. Pero esto va a ocurrir allá, con una iglesia que será levantada en el rapto de la iglesia, en el rapto que el Señor viene, que debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados. La palabra del Señor nos habla, nos dice que dos estarán moliendo, dos estarán haciendo trabajo del campo, uno se irá, el otro se quedará. Y también nos dice, porque para una parte de la tierra va a ser de día, para otra parte de la tierra va a ser de noche. Dice que dos estarán en una cama durmiendo, uno se irá y el otro se quedará. Pero yo digo, gracias a Dios, porque nos has dado una oportunidad de estar quietos, de entender que tú eres nuestro Señor, de entender que hay una labor que nos corresponde hacer, que estos sí son principios de dolores. Lo que estamos viviendo es la antesala de los últimos tiempos. Y saben que todo esto Dios lo ha permitido. La palabra de Dios dice que ni una hoja de un árbol se mueve, ni una hoja se cae así esté seca. Que lo más normal de un árbol o en un árbol es que cuando las hojitas se secan se caen. Pero eso no aconteciera si no fuera por la voluntad de Dios. Dios ha permitido todo esto, hermanos. Dios es soberano. Él tiene el control. Él tiene el control. Y uno se pregunta, o hay quienes se preguntan y dicen, si Dios es soberano, ¿por qué había permitido todo esto? Y claro que hay varias preguntas frente a todo esto. Pero yo quiero hoy hacer énfasis en dos preguntas. Porque hay quienes dicen, y esa es la primera, pero ¿por qué está ocurriendo esto? Y más que esa pregunta, es otra pregunta. No es el por qué, sino el para qué. ¿Para qué Dios ha permitido esto? ¿Para qué Dios ha permitido todo esto? Y vuelvo y les digo, hay cosas que se tienen que cumplir antes del levantamiento de la iglesia. Y usted y yo debemos de estar equipados. No solo para irnos, porque claro, maravilloso, tenemos esa convicción, esa fe, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando dormimos, nos acostamos y decimos, Señor, si hoy va a ser el día que vas a venir por tu iglesia, me acuesto tranquilo, convencido de que tú me vas a levantar. Pero no es solo para nosotros, es para todos los que se están preguntando el por qué y por qué está ocurriendo esto. Entonces nosotros le traemos una respuesta que más del por qué es para qué. ¿Para qué Dios ha permitido todo esto? Dios y el Señor que día me hablaba y yo estaba inquieto. Cuando empezó todo esto estaba, no así que no tuviera paz, sí tenía paz, pero estaba inquieto, Señor, a la luz de tu palabra.
muéstranos qué hacer, muéstrame qué hacer. Y el Señor me regalaba el Salmo capítulo 50. Y vamos al Salmo capítulo 50. Y en mi Biblia, al iniciar el Salmo capítulo 50, dice: Dios juzgará al mundo. ¿Cómo dice? Dios juzgará al mundo. En el Salmo capítulo 50 vemos que dice: Dios juzgará al mundo. Y voy a leer algunos versículos del Salmo capítulo 50 y el tema que hemos iniciado hoy. Vamos a seguirlo avanzando. Vamos a seguir avanzando con el tema que hemos iniciado hoy. Y vamos a leer así de una forma solo como de lectura unos versículos de este salmo. Luego estaremos hablando más de esta palabra de que Dios va a juzgar al mundo. Y miren qué es lo que Dios ha permitido en estos días. En el Salmo capítulo 50, el versículo 1 dice: el Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado toda la tierra. Y dice, no dice toda, dice y convocado la tierra. Dios ha hablado, entendamos, escuchemos lo que Dios ha hablado, lo que Él ha permitido. Porque dice y sigue diciendo la otra línea de este versículo: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. No es el para qué, sino por qué Dios ha permitido esto. Él ha convocado. El Dios de dioses, el Señor de señores, ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Por eso les estoy diciendo, no el por qué, sino el para qué. ¿Para qué Dios lo ha hecho? Y no quiero leer más estos textos, ya va pasando el tiempo, pero les dejo para que lean el Salmo capítulo 50 y es muy interesante lo que vamos a estar viendo luego lo vamos a estar viendo. Ahora quiero, hermanos, a manera de conclusión, orar para que el Señor sea dándonos el entendimiento de estos últimos tiempos, para que la labor que nos corresponde hacer como hijos de Dios y como iglesia la podamos hacer en estos últimos tiempos. Que no pasemos este tiempo por un tiempo de cambio de rutina. No, el Señor no ha hecho esto para solo hacernos estar en la casa. El Señor ha permitido todo esto, es para que como pueblo entendamos y nos equipemos, porque esto pasará y quedarán muchas familias con unos vacíos muy grandes por la muerte de sus familiares. Muchos quedarán con unos vacíos muy grandes porque han experimentado que las cosas se pueden parar de un momento a otro. Muchos quedarán con unos vacíos muy grandes de ver la impotencia en medio de la situación difícil. Amado Señor, hoy estamos convencidos que tu Santo Espíritu nos abre nuestro entendimiento para ir entendiendo estos últimos tiempos. Y los entendiendo por varias razones, para prepararnos y para llevar tu palabra a otros, para prepararnos y estar listos, pero también para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias, Dios, por esta palabra. Oro para que tu Santo Espíritu sea allí en cada mente, en cada corazón, para que podamos cada día, Señor, estar convencidos de lo que somos en ti, de lo que podemos hacer, de esas cosas mayores que tú decías, Cristo Jesús, que podíamos hacer. Hoy la creemos y nos disponemos, Señor, para estar entendidos en estos tiempos que no son fáciles. Vendrán tiempos más difíciles, pero nos estás equipando y preparando como iglesia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, bendiciones. Estamos allí pendientes, orando por cada uno de ustedes, creyendo que Dios suple. Y que no suple solo lo de acá, sino que suple todo. La palabra de Dios dice que Él suple todas nuestras necesidades, conforme a las riquezas de Él en gloria.
Bendiciones, Dios les bendiga, les amamos mucho y espero que esta palabra sea una palabra de vida para cada uno de ustedes. Bendiciones.